Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de microscopía de fluorescencia. Además vamos a hablar de la técnica de Moar y compararlo con un microscopio convencional de parafina. Y por último vamos a hablar acerca de inmunohistoquímica. Primero que todo vamos a iniciar con la microscopía de fluorescencia. Es un tipo de microscopía óptica que utiliza luz de una longitud de onda específica para activar un fluoróforo presente en la muestra. Cuando el fluoróforo absorbe esa energía, ocurre primero la fase de excitación, donde sus electrones. ¿Cómo funciona? Primero, la muestra se prepara en un portaobjetos y se marca con un fluoróforo específico. Luego se coloca en la platina del microscopio, la fuente de luz, que es generalmente una lámpara LED o de mercurio. He aquí dos ejemplos acerca de cómo se ven los microscopios de fluorescencia y sus partes. Ahora veamos una de las aplicaciones de microscopía de fluorescencia. En este estudio llamado caracterización cuantitativa de subtipos de macrófagos, linfocitos y neutrófilos dentro del gránulo, los resultados del estudio mostraron una alta coexpresión de marcadores, evidenciando que no existen subgrupos celulares claramente definidos, sino una red compleja e interrelacionada de células. La microscopía óptica de alta resolución o MOAR es un conjunto de técnicas que permiten observar estructuras celulares con mayor detalle que la microscopía óptica convencional, superando el límite de resolución de la luz mediante fluorescencia continua. Funciona marcando moléculas con fluoroforos y capturando múltiples imágenes que luego se combinan por computadora, lo que permite obtener una imagen con mayor definición y precisión. A diferencia de la microscopía convencional, que muestra estructuras más generales y con menor nitidez, la MOAR permite distinguir mejor los límites celulares y detalles finos de los tejidos. En la muestra de riñón en parafina con microscopía convencional se observan los glomérulos y túbulos, pero con menor definición. En la muestra de riñón teñida con hematoxilina y eosina observada con MOAR se distinguen con mayor claridad los núcleos celulares, los contornos de los. El principio central es la unión específica entre un anticuerpo y su antígeno diana. El proceso general es: preparación del tejido. Se toma una muestra de tejido, biopsia, se fija en formol para preservarlo, se incluye en parafina y se corta en secciones muy finas, 3 a 5 micras, que se montan en láminas de vidrio. Recuperación antigénica. El formol puede enmascarar los antígenos, por lo que se aplica calor, microondas, baño de agua o enzimas para desenmascarar las proteínas y hacerlas accesibles al anticuerpo. Bloqueo inespecífico. Se bloquean los sitios de unión no específica para reducir el ruido de fondo, background. Aplicación del anticuerpo primario. Se aplica un anticuerpo específico contra la proteína de interés. Este se une al antígeno en el tejido. Anticuerpo secundario y sistema de detección. Se aplica un segundo anticuerpo, que reconoce al primero, conjugado con una enzima, como la peroxidasa de rábano, HRP, o con una molécula fluorescente. Visualización. Si se usa enzima, se añade un sustrato cromogénico, como el DAB, que produce un color marrón, que precipita en el sitio de reacción. Si se usan fluoróforos, se visualiza con microscopio de fluorescencia. Contratinción y montaje. Se tiñe con hematoxilina, colorea los núcleos en azul, para dar contexto morfológico, y se cubre la lámina.
¿Qué principios la rigen? La técnica se basa en 3 pilares. 1. Especificidad antígeno-anticuerpo. La unión es altamente específica, como una llave y su cerradura. Un anticuerpo bien caracterizado reconoce solo, o principalmente, su proteína diana. 2. Amplificación de la señal. Como la cantidad de antígeno puede ser muy pequeña, los sistemas de detección amplifican la señal. Un anticuerpo secundario puede unirse a varios sitios del primario, y cada enzima puede generar muchas moléculas de color. 3. Preservación morfológica. A diferencia de otras técnicas moleculares, la IHQ permite ver dónde exactamente se expresa la proteína dentro del tejido, en el núcleo, citoplasma, membrana, o en qué tipo celular. Los controles son fundamentales para validar que el resultado es real y no un artefacto. Control positivo. Tejido que se sabe con certeza que expresa el antígeno. Confirma que el protocolo funcionó correctamente. Si el control positivo falla, el resultado negativo del caso no es interpretable. Control negativo. Mismo tejido del caso pero sin aplicar el anticuerpo primario, se reemplaza por suero no inmune. Detecta uniones inespecíficas del sistema de detección. Si da positivo, hay problema de background. Control endógeno. Muchos tejidos tienen actividad peroxidasa o biotina endógena que puede generar señal falsa. Por eso se hacen pasos de bloqueo previos. Control de isotipo. Para anticuerpos monoclonales, se usa un anticuerpo del mismo isotipo, IgG, IgM, pero sin especificidad conocida, para confirmar que la señal no es por unión inespecífica de la clase. Sistemas de detección en detalle. Detección directa vs indirecta. En la detección directa, el anticuerpo primario ya lleva acoplada la molécula detectora, enzima o fluoróforo. Es más rápida pero menos sensible porque la señal no se amplifica. En la detección indirecta, la más usada, se usa un anticuerpo secundario que reconoce al primario. Esto permite amplificación porque varios anticuerpos secundarios pueden unirse a un solo primario. Sistemas de amplificación. Sistema avidina-biotina, ABC. El anticuerpo secundario está biotinilado. Luego se aplica un complejo de avidina unida a biotina peroxidasa, el complejo ABC. La avidina tiene altísima afinidad por la biotina, generando una red macromolecular que amplifica mucho la señal. Fue el estándar durante décadas, aunque tiene el problema de la biotina endógena en algunos tejidos. Sistema polímero, HRP polímero, actualmente el más usado en diagnóstico. Un polímero, dextrano o similar, lleva unidos simultáneamente muchos anticuerpos secundarios y muchas moléculas de enzima. No usa biotina, evitando interferencias endógenas. Es rápido, sensible y con bajo background. Ejemplos comerciales: Envisión, Daco, Novolink. TSA, amplificación por tiramida, para señales muy débiles. La peroxidasa deposita tiramidas activadas que se unen covalentemente al tejido, y sobre ellas se deposita más enzima. Amplificación extrema, útil cuando el antígeno es escaso. Cromógenos y fluoróforos. Los cromógenos más usados son el DAB, 3.3, diaminobencidina, que produce un precipitado marrón permanente visible con microscopía óptica convencional, y el AS, rojo. El DAB es preferido porque es estable y compatible con contratinción con hematoxilina. En inmunofluorescencia, se usan fluoróforos como FITC, verde, rodamina, rojo, Cy3, Cy5, Alexa Fluors, etc. La gran ventaja es que se pueden detectar múltiples proteínas simultáneamente usando fluoróforos de diferentes longitudes de onda, multiplexado. La desventaja es que el tejido pierde fluorescencia con el tiempo, fotoblanqueo, y requiere microscopio especializado. Hipos de anticuerpos y controles. Anticuerpos monoclonales vs policlonales. Los anticuerpos monoclonales son producidos por una sola línea celular, clon, por lo que reconocen un único epítopo, sitio específico del antígeno. Son muy específicos, reproducibles entre lotes y el estándar de oro en diagnóstico clínico. Su desventaja es que si el procesamiento del tejido altera ese epítopo concreto, el anticuerpo puede no unirse. Los anticuerpos policlonales provienen de varios clones de células B, por lo que reconocen múltiples epítopos del mismo antígeno. Son más sensibles porque tienen más oportunidades de unión, pero menos específicos y con mayor variabilidad entre lotes. Se usan frecuentemente como anticuerpos secundarios. Controles de calidad. Los controles son fundamentales para validar que el resultado es real y no un artefacto. Control positivo.
tejido que se sabe con certeza que expresa el antígeno. Confirma que el protocolo funcionó correctamente. Si el control positivo falla, el resultado negativo del caso no es interpretable. Control negativo. Mismo tejido del caso pero sin aplicar el anticuerpo primario, se reemplaza por suero no inmune. Detecta uniones inespecíficas del sistema de detección. Si da positivo, hay problema de background. Control endógeno. Muchos tejidos tienen actividad peroxidasa o biotina endógena que puede generar señal falsa. Por eso se hacen pasos de bloqueo previos. Control de isotipo. Para anticuerpos monoclonales, se usa un anticuerpo del mismo isotipo, IgG, IgM, pero sin especificidad conocida, para confirmar que la señal no es por unión inespecífica de la clase de inmunoglobulina. Análisis de las imágenes, inmunohistoquímica CD3 en amígdala. Descripción de cada imagen. Microscopio imágenes 1, tinción HIE de la amígdala, visión panorámica. Esta imagen muestra un corte histológico de tejido amigdalino teñido con hematoxilina eosina, HIE, a bajo aumento. Se observan claramente folículos linfoides con centros germinales bien definidos, zonas más claras rodeadas de manto denso, epitelio de superficie en la parte superior. Densa celularidad linfocítica característica del tejido linfoide. La arquitectura típica de la amígdala palatina con sus criptas. Tejido con escasa o nula coloración específica. Fondo limpio, sin precipitado. Esto confirma que no hay unión inespecífica del anticuerpo secundario ni del cromógeno, DAB. La ausencia de señal valida que cualquier marcaje observado en la muestra experimental es específico para CD3 y HQ-CD3 positiva en amígdala. Esta es la tinción inmunohistoquímica CD3 propiamente dicha. Se observa un folículo linfoide con zona del manto. CD3 es un marcador de linfocitos T. La distribución del marcaje, zonas interfoliculares y manto, es consistente con la localización normal de linfocitos T en amígdala. Se aprecian vasos sanguíneos y tejido conectivo circundante. Imagen 2, control negativo, sin anticuerpo primario o isotipo control. Esta imagen en campo claro sin tinción cromogénica evidente representa el control de la IHQ. Se observa tejido con escasa o nula coloración específica. Fondo limpio, sin precipitado. Esto confirma que no hay unión inespecífica del anticuerpo secundario ni del cromógeno, DAB. La ausencia de señal valida que cualquier marcaje observado en la muestra experimental es específico para CD3. El estudio evaluó la distribución de las proteínas. He aquí una diferencia entre lo que se observó en el microscopio y lo que observó el artículo.